Gloria a Dios. También tenemos un hermano invitado en esta mañana. Su nombre es Wendel Rodríguez. ¿Nos puede alzar la mano nuestro Wendel Rodríguez? Es el hijo de nuestra hermana Sandrita. Amén. Saben, Wendel, hemos orado mucho por usted. Ha estado en nuestras oraciones. En de corazoncito de su mamita siempre hay expresiones para con usted y nos alegra verlo en esta mañana y es un privilegio. Y esperamos que el propósito de Dios sea sobre su vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hoy casualmente, hoy el tema vamos a hablar, ¿qué es lo que hay ahí en entrada de la iglesia? ¿Qué dice ahí el rotulito? Nuevos comienzos. Hoy vamos a hablar de nuevos comienzos. Y a veces Dios tiene que actuar en nuestra vida con nuevos comienzos. Así que hoy vamos a ver una historia conocida. Hoy vamos a ver la historia de una familia que en determinado momento de su vida tuvo que tener nuevos comienzos y pensar diferente y actuar diferente y hacer mucho en su vida. Así que hoy vamos a estar hablando de Elimelec, Noemí, sus dos hijos y sus dos nueras. Y cómo Dios a través de esta familia tuvo que forjarse un nuevo comienzo y tuvo que formar en ellos un nuevo comienzo. Así que vamos a estar en el capítulo número 1 de Ruth. Y para poder entender la historia vamos a tener que leer los 4 capítulos, del 1 al 4. Y luego vamos a tener ahí cómo Dios nos va a ir hablando a cada uno. Lo vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual y ahí se lo van a poner en su pantalla. Yo aquí lo voy a leer de seguido, tal vez en algún momento voy a hacer una pequeña pausa, pero para poder entender un poco el contexto que se estaba viviendo en ese tiempo con ellos y pedirle al Espíritu Santo que a través de lo que vayamos a leer hoy y hablar hoy, podamos traslaparlo a nuestras vidas. Amén. Dice así el titulito: Elimelec y su familia se van ¿a dónde? A Moab. Dice, versículo 1, esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores, ¿qué dice? Ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país ¿de dónde? De Moab, porque allí se había ¿qué? Comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos se llamaban Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron ¿cómo? Solos. Versículo 4. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada. ¿Cómo quedó? Sin hijos y quedó sin ¿qué? Sin marido. El titulito que sigue dice, Noemí y Ruth se van a Belén. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes ¿qué? Cosechas. Entonces, ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron ¿a qué? A llorar y a decirle, no queremos separarnos de ti, por favor déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos
para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos, muy pronto estarían ustedes dispuestos a esperarlos hasta que ellos crecieran. No, hijas mías, es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Y en el mundo antiguo, quedarse, sin hijos, quedarse viudo era como lo más terrible, porque las tenían en poco, había mucha cuestión, eran golpeadas por la pobreza, la gente las pasaban por alto, las maltrataban, por eso ella tiene esta frase: yo estoy sufriendo más que ustedes. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vea qué interesante eso. Ahorita lo vamos a ver más tarde. Vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde vayas, iré, y a donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será ¿qué? Donde tú mueras, yo moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrás separarnos. ¿Verdad qué importante? Ni siquiera ¿qué? La muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pues es la dulce Noemí. Y ella dijo: por favor, ya no me digan dulce, ya no me digan placentera, ya no me digan Noemí. Llámeme ¿cómo? Amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado ¿qué? La vida. Qué fuerte eso. Cuando salí de Belén tenía todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce? ¿Por qué me van a llamar placentera? Si el Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Pues así como Noemí regresó del país de Moab acompañada de su nuera Ruth, cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha ¿de qué? De cebada. Belén hemos visto que significa casa del pan. Vea lo curioso. Elimelech, Noemí y sus dos hijos salieron de la casa del pan porque no había ¿qué? Comida. Muy interesante, porque no había comida. Malón y Quilión significa, el nombre de ellos significa personas enfermas o débiles. Entonces yo luego me puse a ver de ahí. Llegaron al país de Moab, tuvieron 10 años, se casaron y no duraron mucho los muchachos esos, ¿verdad? Se fueron. Ruth quiere decir amiga o compañera, y Noemí significa dulce, placentera. Por ahí se le fue lo dulce a Noemí, perdón. Capítulo 2. Ruth trabaja en el campo de Booz. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que le vayan quedando. Es decir, había gente como cuando usted ve en el campo que van recogiendo. Ella iba detrás de ellos a ver si agarraba lo que se les caía para tomar para sí. Eso es lo que quiere decirnos. Noemí le dijo: anda, hija mía. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que los trabajadores se le iban cayendo. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar ¿de quién? De Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Este se llamaba ¿cómo? Y además era un hombre muy. Ocurrió que ese día Booz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores: que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron: que Dios te siga bendiciendo. Vea qué buen patrón y vea qué buenos trabajadores. Vea qué frase de patrón.
que Dios los cuida a todos, y ellos le respondieron que Dios te siga bendiciendo. Luego Boaz le preguntó al jefe de los trabajadores, ¿quién es esa muchacha que está ahí? Y el jefe contestó, es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas hasta ahora está tomando un corto descanso en la choza. Boaz llamó a Ruth y le dijo, oye bien lo que te voy a decir. No te vayas a recoger espigas a otros, quédate aquí. Y acompaña a mis trabajadoras, mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Ahora vamos a ver por qué le dice Boaz a ella, ya les dije a mis trabajadores que no te molesten. Recordemos que Moab está al este de Israel. ¿Y por qué había pleito entre los israelitas y los moabitas? Porque cuando salieron del éxodo tenían que pasar por ahí y no les dieron permiso de pasar y tuvieron que irse por otro lado. Entonces desde ahí había rencilla. Entonces él le dio la instrucción, ya les dije a mis trabajadores que no te molesten. ¿Por qué? Porque allá había conflicto por ahí. Entonces, cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Boaz, ¿por qué usted es tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí? Y acá hay una frase clave y le dice, si soy yo una simple ¿qué? Extranjera. Eso me llamó mucho la atención. Boaz le contestó, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Va, qué buena nuera. Después de que murió tu esposo, sé que dejaste tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Boaz, muchas gracias Señor, usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir ¿cómo? Bien. ¿Cómo debemos hacer sentir nosotros a la gente? Bien. Entonces, usted me ha hecho sentir bien. Que el Señor te premie por todo lo que has hecho y que el Dios de Israel, a quien ahora buscas, te haga mucho bien. Entonces, Ruth le dijo, muchas gracias usted ha sido muy bueno conmigo y me ha hecho sentir muy bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz invitó a Ruth y le dijo, ven, acércate, aquí hay pan, salsa, granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con las demás trabajadores, hasta quedar ¿cómo? Y hasta le sobró comida para llevarla ¿a quién? Vea qué buena nuera. Comió, se llenó su pancita y se acordó ¿de quién? De su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas. Ya no estaba detrás de las personas para ver qué se le caían. Ya Boaz le dijo, déjenla que ella agarre bastante para ella. Amén. Entonces, vamos a ver, versículo 15. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Llegó en la mañana y se fue en la tarde. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a quién todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado.
Noemí entonces preguntó, ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando, ¿en dónde? En el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo, que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotros y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes, él tiene el deber de protegernos. Ahora más tarde vamos a ver eso. Entonces, cuando alguien lo bendiga a usted, ¿qué debe decir usted? Cuando venga bendición a su vida, primero ser agradecido y bendecir, Señor, gracias porque usaste a esta persona para bendecirme. Señor, te alabo porque usaste tal puerta para bendecirme, porque a veces vemos lo que nos llega a nuestra vida como normal y cotidiano. Usted llega a su casa, va al chino, compra su leche, compra su pan con sus galletas, pero ha venido ¿de quién? De la mano de Jehová, amén. Entonces, Él tiene el deber de protegernos. Versículo 21, Ruth añadió, pues Él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth, qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Boaz y no te alejes de sus trabajadoras para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Boaz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto, ¿a dónde vivía Ruth? Con su buena suegra. Entonces dice que llegaron cuando empezó la cosecha de ¿qué? De cebada. Y dice aquí el versículo que se quedó trabajando hasta que terminó la cosecha de cebada y luego la de trigo. Entonces, la cosecha de cebada empieza en el mes de marzo y la terminan de recogerla la de trigo hasta noviembre. Entonces quedó 9 meses trabajando ahí. Dice la palabra que llegaron, apenas empezó la cosecha de cebada, llegaron por ahí de marzo y trabajó, terminó de trabajar cuando terminó la cosecha de cebada y de trigo, mientras tanto vivía con su suegra. Capítulo 3. Boaz trata bien a Ruth. Un día, Noemí habló con Ruth, su nuera. Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas todo lo que te dije acerca de vos? El dueño del campo donde has estado trabajando, él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien lo que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Versículo 3 dice, báñate, perfúmate y pon tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien a dónde va a acostarse. Cuando ya está dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer. ¿Conocía Noemí a vos? Claro que lo conocía. Ruth le respondió a su suegra, haré todo lo que tú me digas. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado hacer. Después de que Boaz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche Boaz se despertó de pronto y al moverse sintió que había alguien a la par de él. Y dijo, ¿quién eres?, preguntó Boaz. Y ella dijo, soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. Y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. ¿Verdad que? Que Dios te bendiga, dijo Boaz. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia. Y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo.
No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres muy buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo. Y si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te... Anda, acuéstate y duerme tranquila. A veces a veces Dios nos habla así, a veces estamos en desesperación y muchas veces Dios nos da una respuesta y es como diciendo, ya, cállese, duerma tranquilo, que su vida está en mis manos, en pocas palabras. Versículo 14, Ruth se acostó cerca de Booz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Booz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Booz le pidió a Ruth que extendiera su capa. Y puso en ella más de 40 kilos de cebada. Llegó con dolor de espalda, seguro. Después le ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que Booz había hecho por ella y agregó, Booz me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Recuerde que estaba sin esposo, sin hijos, era a nivel social era alguien pues que no le iban a tomar mucho en cuenta, posiblemente casi no tenían que comer. Entonces, aún así, Dios siempre proveyó para Noemí y para ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ahora solo tenemos que esperar y tener paciencia. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana a usted y a mí? Tenemos que esperar y tener paciencia. Estoy segura de que Booz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Capítulo 4. Booz se casa con Ruth, dice el titulito ahí. Dice, Booz se fue a la entrada del pueblo, donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después, pasó allí el otro familiar de Elimelech y le gritó, oye, ven aquí, siéntate, tenemos algo importante de qué hablar. De inmediato Booz llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Booz le dijo al otro familiar, Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que lo compres, porque tú tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida el otro familiar, ¿qué respondió? Sí, lo voy a comprar. Entonces Booz le dijo, si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí de Moab. Así cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será de él. Versículo 6. ¿Qué dijo el Señor? Entonces no acepto. Dijo el otro familiar, si lo compro voy a perder todo ese dinero y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. El otro familiar pensó como un hombre de negocios. Esto es una oportunidad, lo compro y luego lo revendo más caro. Pero ya no le gustó la idea luego cuando le propusieron casarse con Ruth. Versículo 9. Luego Booz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelech y a sus hijos. Versículo 10. Además me voy a casar con ¿quién? La viuda de Malón. Así el primer niño que nazca heredará ¿el qué?
y se mantendrá el nombre de la familia, y sus descendientes seguirán viviendo ¿en dónde? Dígalo fuerte, ¿seguirán viviendo en dónde? Ahorita vamos a explicar ese acto porque es importante. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza esto? Cuando usted vaya a hacer algo muy, muy, muy importante en su vida, llévese testigos. Porque a veces cuando hacemos cosas entre familia, a veces, entonces cuando vaya a hacer algo muy importante, llámese comprar una casa, comprar un carro, una decisión importante, llévese testigos. Por si usted ocupa hacer una, delante de estos testigos, ¿usted quiere esto o no quiere esto? ¿Verdad? Eso nos queda como de consejo. Dice, versículo 11, sí, somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas. Que al casarse con esta joven mujer, tu familia llega a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar, y que tú llegues a ser muy rico en toda Éfrata. Y muy importante, ¿en dónde? Versículo 13, nacimiento de Obed. Al poco tiempo Obed se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Ya se le quitó la amargura ahí. Ya dejó de decir, no me digan dulce ni placentera. Ahora, ¿cómo estaba? Contenta. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera. ¿Es hijo de la nuera? Ella vale más que. ¿Da qué clase de nuera? Ella vale más que 7 hijos. Porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Versículo 16. Noemí abrazó al bebé con mucho. Ya no había amargura en su corazón, ni tristeza, ni enojada con Dios. Y desde ese día se dedicó a ¿qué? Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Versículo 18 dice, Obed, abuelo de David. Obed creció y fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Ahí vamos a dejar de leer, pero vamos a ver puntos importantes. La historia de Ruth transcurre en algún tiempo en el periodo de los jueces. Aquellos días eran negros para Israel. Dice el versículo 1 que había gente ocasional que ayudaba, ¿verdad? Entonces era una época negra en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cree usted que hoy estamos en un tiempo en donde cada uno hace lo que le parece? Claro que sí. ¿Cree usted que estamos en esos tiempos donde cada quien dice, hoy hago lo que me da la gana? Dice el versículo 1, esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel aún no había reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales. De vez en vez alguien se levantaba a levantar la mano por Israel. Me llama mucho la atención que en el versículo 1 dice que en esa época donde cada quien hacía lo que le parecía, no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Luego vamos a estar hablando en un estudio de los jueves de lo que es el ciclo de cultivo en Israel y qué significa eso a nivel espiritual. La Biblia tiene muchos términos agrícolas: la lluvia temprana, la lluvia tardía,
Jesús cuando estaba con sus discípulos les dice, ya ustedes reconocen cuando el trigo está para coger. Entonces hay muchos términos agrícolas. Entonces vamos a ver un poquito por qué la Biblia habla tanto de eso. Pero me llamaba mucho la atención que siendo Belén la casa del pan no había comida. Entonces quiere decir que en esa época donde la gente hacía lo que se le pegaba la gana, dejaron de hacer lo que les correspondía hacer. Entonces se empezaba la cosecha por ahí de marzo y se terminaba de hacer las cosas por ahí en noviembre. Entonces la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo por costumbre. Por eso había hambruna, por eso había muchas cosas que empezó a afectar la región. Y escuchar, mira, allá en Moab si hay comida. ¿Me pones el primer mapa, vale? Allá en Moab si hay comida. Entonces dice la palabra que Elimelech, Noemí y sus 2 hijos se fueron a Moab. Entonces, más o menos para que ustedes vean, donde está la estrellita acá, queda Belén de Judea. ¿Se fueron a dónde? Al reino de Moab, porque ahí se había comida, donde está lo moradito. Ahorita actualmente eso es lo que es Jordania. Ese laguito que se veía abajo es el Mar Muerto. Entonces tuvieron que cruzar e irse al reino de Moab, donde sí había comida. Moab era la tierra al este del Mar Muerto, era una de las naciones que oprimieron a Israel durante el periodo de los jueces. Así que había mucha hostilidad entre las 2 naciones. Por eso vos varias veces enfatizó, 2 o 3 o 4 veces en esos 4 capítulos, ordené que no te molesten, ordené que no te molesten. ¿Por qué? Porque había rivalidad. Entonces decidieron irse de Belén de Judá, porque recuerden que hay 2 Belén, ¿se recuerda? Belén de Galilea y Belén de Judá. Entonces se fueron de Belén porque ahí había comida. No se puede culpar a Elimelech por la falta de cuidado para proveer a su familia, pero no puede justificarse que se fuera a Moab. Este cambio terminó en el desastre de su familia. Muchas veces tomamos decisiones, tenemos acciones que de pronto no del todo fueron la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó cuando se fueron? Dice ella, cuando estaba aquí, tenía esposo, lo tenía todo, tenía hijos. Cuando se fueron para allá, ¿quién fue el primero que se le murió? El esposo. Luego, ¿quién se le murió? Los hijos. Vino a pobreza, vino a desgracia y llegó un punto donde ella tuvo que pensar, algo está pasando aquí. Y es donde decide regresarse nuevamente. Y muchas veces pensamos que en muchos casos cambiar de lugar, cambiar a otra cuestión, a veces pensamos que cambiar de trabajo muchas veces es prudente y a veces no es el tiempo. Yo me recuerdo hace muchos años, estaba yo trabajando en Radio Shack, tenía varios años de estar ahí y me apareció la oportunidad de ir a trabajar a una empresa de embutidos. Y yo me recuerdo que yo le dije al gerente, le dije, mira, es que me pareció este trabajo así, ¿verdad? Y él me dijo, ¿por qué no se toma una semana, va y prueba? Y si no le gusta, viene y se regresa. De ahí, ¿no? Yo le dije, no, me voy a ir al otro trabajo. Bueno, me dijo el gerente, bueno, está bien. No duré ni una semana en el otro trabajo y luego me dio una pena ir a pedirle cacao al gerente nuevamente para que me dejara volver. ¿Fue una buena decisión mía en ese momento? ¿Afectó a mi familia? Afectó a mi familia. ¿Afectó a mis finanzas? Afectó a mis finanzas. Entonces muchas veces tomamos decisiones porque de pronto tenemos circunstancias complicadas en este tiempo, en esta circunstancia, en este sitio y a veces decimos, no, mejor busquemos allá porque allá sí hay comida. Y no necesariamente el irse a otro lugar porque allá hay, porque allá soy yo que dijo, a veces no siempre es la mejor decisión. Vemos en la Biblia en el caso de Abraham de que Dios sí fue muy específico, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí. Pero ¿qué fue?
Hubo hambruna en esa época, pero ¿por qué? Porque había un desorden político, social, donde la gente le hacía lo que le daba la gana. Entonces, muchas veces, lo primero que yo veo acá es que a veces muchos cambios que hacemos no vienen de Dios y terminan en desastre personal para nuestra familia. Entonces, en eso pensar, y yo lo traslapo aquí a lo espiritual, en eso pensar, en escapar de la cruz. La palabra nos dice, cada quien tome su cruz y sígame. Que se pone en nuestro camino para que la tomemos. El cambiar de lugar no siempre arregla las cosas. Después de la muerte de sus 2 hijos, Noemí empezó a pensar en regresar. Cuando le llega la muerte a una familia, se debe reformar lo que está mal. Veamos la resolución de Ruth y su gran afecto por Noemí. Noemí les empieza a decir, chiquillas, mejor regresen a su tierra, a su país, a sus costumbres, a su Dios. Y las dos, no, ¿cómo se les ocurre? Se pusieron a llorar. Les volvió a decir, chiquillas, váyanse de nuevo. Ya se pusieron a llorar, dice la Biblia. Pero ya dice que Orfa luego le hizo caso, ¿verdad? Orfa al final se fue. Orfa se resistía a separarse de ella al principio, pero no la amaba tanto como para dejar Moab. De esta manera muchos aprecian a Cristo y le tienen afecto, pero quedan destituidos de su salvación porque no quieren abandonar cosas por Él. Vea que Ruth se determinó, donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras yo quiero que me entierren, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo caminaré. Vemos una determinación totalmente diferente. Y hay gente que dice que lo ama, pero lo deja, porque no lo aman tanto como aman las otras cosas. Ruth es un ejemplo de la gracia de Dios que inclina el alma a elegir la mejor parte. Muchas veces usted y yo vamos a estar en encrucijada y debemos tomar la determinación si seguimos o no seguimos. Ruth es el fiel reflejo de lo que inclina el alma a elegir la mejor parte. Noemí y Ruth llegaron a Belén. Las aflicciones producen grandes y asombrosos cambios en poco tiempo. Cuando usted tiene problemas, ¿qué es lo primero que usted busca? Ayuda. Y cuando tiene usted problemas, usted trata de buscarlo, ayuda, y trata de cambiar eso inmediatamente, ¿verdad? Porque ya no quiere vivir lo que está viviendo. Entonces, muchas veces las grandes aflicciones producen grandes y asombrosos cambios en poco tiempo. Que Dios, por su gracia, quiera prepararnos para todos esos cambios, especialmente para su venida. Noemí significa placentera, amigable. Mara ya hemos visto que significa amarga o amargura. Ahora era una mujer de espíritu, ¿cómo? Amargado. Todo lo amargaba. Ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, ya no tengo dinero, ya no tengo dónde vivir, ya no tengo soporte, ya no tengo nadie quien nos proteja. Tenía un espíritu amargado. Ella había vuelto a casa vacía, pobre, viuda y sin hijos. Y a veces en nuestro transcurrir espiritual nos sentimos vacíos, pobres, viudos y sin hijos. Noemí experimentó varias penurias. Abandonó Israel casada y segura. Regresó viuda y pobre. Se cambió el nombre para expresar su amargura y el dolor que sentía. Noemí no rechazaba a Dios al manifestar abiertamente su dolor. Sin embargo, tal parece que perdió la visión de los tremendos recursos que tenía en su relación con Ruth y con Dios. Cuando enfrentemos momentos amargos, hermano y hermana, Dios recibirá con agrado sus oraciones sinceras. Señor, me siento mal, me siento triste, me siento amargado, Señor.
Pero cuídense de no pasar por alto el amor, la fuerza y los recursos que Él provee en las presentes relaciones con su esposo, con sus hijos, con su familia, con los hermanos de la iglesia. Y no permita que la amargura y la desilusión lo cieguen ante las oportunidades. Conviene mucho que nuestro corazón sea humillado. No es la aflicción en sí misma, sino la aflicción bien llevada lo que nos hace bien. Ahora bien, en el capítulo 2, versículo 10 dice: entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Boaz: ¿por qué usted es tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si yo soy una simple extranjera?, le dijo. Vamos a ver, me llamó esa pregunta mucho la atención. Si yo soy una simple extranjera, vamos a ponerlo en tiquicia. Los hermanos de Guanacaste tienen un acento particular, ¿verdad? Dianita y Juanita. Usted distingue por alguien de Guanacaste. Se va a la zona sur y distingue que es alguien de la zona sur, ¿verdad? Nuestros hermanos nicaragüenses tienen un acento diferente. Los dominicanos tienen un acento diferente. ¿Cómo me llamó esa parte? Si yo soy una simple extranjera, ¿cómo usted identifica a alguna persona extranjera? Por su acento, por su cultura, por su forma de vestir. Entonces, lo vamos a ver. Los trajes típicos, el traje típico de Costa Rica, el traje típico de acá, más o menos era algo parecido a esto. Dice que Ruth era de la región de Moab. Entonces, físicamente se tenía que ver diferente, porque era de la región ¿de dónde? De Moab. Dice que los hijos encontraron esposas ¿en dónde? En Moab. Con sus costumbres, con sus dialectos, con su acento, con sus cosas. No solamente dice la palabra que llegó Boaz a los campos y vio a una muchacha ahí, vio a alguien diferente a las que él normalmente estaba acostumbrado a ver. Posiblemente por su acento, posiblemente por la forma en que andaba vestida, que es algo parecido a esto. Y a veces Dios tiene planes. Por eso le digo que nuevos comienzos. A veces cuando metemos la pata en alguna decisión, entre todo el propósito y plan de Dios vuelve a arreglar todo. Y a veces lo que para ese momento, para Noemí, estoy vacía, estoy triste, sin hijos, estoy pobre, se transformó en algo totalmente diferente. Entonces, si soy yo una simple extranjera, su cultura, su forma, pero a pesar de su cultura, su forma de vestir, muchas veces en la Biblia vemos que los fariseos se vestían de una forma, los saduceos se vestían de otra forma, los egipcios tenían su forma de vestir, dice incluso que el mismo apóstol Juan tenía su comida diferente, se vestía diferente, porque se creía que era de los esenios. Entonces, cada quien, su cultura tenía su forma de vestir, su idiosincrasia y sus cosas. Entonces, esa pregunta a mí, si soy una simple extranjera, me hizo a mí pensar, bueno, obviamente tenía acento diferente, tenía cuestiones que la hacían una persona diferente. Volvamos al mapa, ¿vale? Dice la palabra que estaba el reino Moab, donde está la estrellita es Belén de Judea. Y algo que me llamó mucho la atención, que ya se los digo porque se me acaba de apagar la tablet, ya se los digo por acá. Es lo siguiente. ¿Cuál versículo está primero? ¿Vale? ¿El de Mateo o el de Lucas? Ok, ponemos el versículo y luego ponemos la imagen de nuevo.
Y vamos a ver algo interesante. Vos le dijo, ustedes son testigos que a partir de ahora yo le compro el terreno a Noemí, a Elimelech y todo lo que le pertenecía a él. Y ustedes son testigos que apenas tengo un hijo, él va a ser el que va a heredar esto por generaciones y el nombre de la familia va a perdurar. Dice Mateo 1:17 que desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones y desde David hasta que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia hubo 14 generaciones y otras 14 generaciones en el momento hasta el nacimiento de Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento esa decisión de vos de decir, esto será para este hijo, para su descendencia, para esta familia, y nadie se los va a quitar. Pasaron 28 generaciones desde David, que fue el abuelo, hasta el Mesías. Dice que desde David hasta que los judíos fueron prisioneros en Babilonia, 14 generaciones, y desde que salieron hasta el Mesías, otras 14 generaciones. Entonces, no sé si usted puede ver que Dios engendra planes aún en las malas decisiones que podemos tomar nosotros. ¿Quién le iba a decir a vos que 28 generaciones después, ese terreno, ese lugar, iba a estar dispuesto y presto para ellos? ¿Tienes el de Lucas, mami? El nacimiento de Jesús. Poco tiempo antes de que Jesús naciera, por eso en la Biblia cuando dice lugares, tiempos, fechas, números, son cosas importantes. El nacimiento de Jesús, poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. Siga, mi amor. Versículo 2. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era ¿quién? Su familia. 28 generaciones atrás. Todos tenían que ir al pueblo donde era su familia para que se anotaran sus nombres en esta lista. Versículo 4. José pertenecía a la familia de ¿quién? Y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey ¿quién? David. ¿Me pones el otro mapa, vale? Dice que vivía, ¿dónde vivían? En Nazaret, y se tuvo que ir ¿a dónde? A Belén. Entonces, Nazaret es allá arriba y Belén es allá abajo. Entonces, vea la caminada que se tuvieron que ir para hacer el censo. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judea, pero Jesús se crió en Belén de Galilea, allá arriba en Nazaret. Por eso cuando usted ve una película dice Jesús ¿de dónde? Jesús de Nazaret, porque ahí creció, ahí tuvo su infancia, pero nació en Belén de Judea, que es aquí abajo. Entonces dice que a tiempos modernos, si usted se va en carro, son 153 kilómetros y dura 2 horas 25. Si se va en autobús, dura 3 horas y media. No había Uber en ese tiempo. Vea la caminada que se tuvieron que pegar. Estaban viviendo allá arriba en Nazaret y tuvieron que ir al pueblo de donde era su familia. Entonces, muchas veces Dios usa los procesos complicados en nuestra vida. A veces de pronto malas decisiones porque pensamos que voy a irme a vivir a otra casa o irme a cambiar mi trabajo. O a veces pensamos que todo está mal y de pronto la culpa la tenemos nosotros mismos. Pensamos que el trabajo está mal y nosotros somos los que estamos mal. Pensamos que la iglesia está mal y tal vez somos nosotros los que estamos mal. Pensamos que nuestra familia está mal y somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿verdad?
Entonces, se tuvieron que pegar esa gran caminada, no sé cuánto pudieron haber durado, prácticamente. Días, semanas. Llegaron a hacer el censo y dice la palabra que ya María estaba a punto de dar a luz. Y leemos la historia, y ya lo hemos hablado otras veces, que dice que no encontraron lugar donde hospedarse. ¿Por qué? Porque habían mandado a hacer un censo y posiblemente gente de otros lugares se tuvo que ir ahí a hacer el censo y no había hotel, estaban llenos. Entonces, cuando uno llega y agarra el contexto de una historia y empieza a ver que huyen del Belén, la casa del pan, un lugar donde debería haber pan y no hay. Era un tiempo en donde la gente hacía lo que le daba la gana, no hacían lo que le debían de hacer. Yo me puse a pensar, bueno, Señor, ¿cuántas cosas vienen a nuestra vida por no hacer lo que debemos de hacer? Y porque de pronto en nuestra casa hay un desorden o nuestra familia no está muy bien, que digamos. Y a veces vienen consecuencias por no hacer lo que debemos hacer. Y decimos, Señor, pero es que estoy en esta crisis, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué esto? ¿Qué es el otro? Y hacemos las del Imelec, nos vamos allá porque oímos que allá sí hay comida, pero nos va como un quebrado. Pero aún en los momentos donde nos va como un quebrado, Dios transforma la situación. Y Dios tomó una familia entera, al final quedaron pocos miembros de esa familia, pero sobre esa familia Dios determinó un nuevo comienzo. Así que, ¿qué quiere Dios para usted y para mí? Que a pesar de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, Dios quiere para usted y para mí un nuevo comienzo. De pronto usted ha tenido a nivel espiritual fallecimientos espirituales. Ya se le murió la oración, ya se le murió el leer la Biblia, ya se le murió tantas cosas que se nos pueden morir espiritualmente. Y estamos como Noemí, vacíos, tristes, amargados. Pero no nos ponemos a ver que nosotros mismos de pronto hemos tenido la culpa. Y en nuestra familia debemos encontrar ese apoyo y ese ánimo. Ruth fue una nuera totalmente impecable, pero me llamó mucho la atención que valía más que 7 hijos. Eso me llamó mucho la atención en esa versión. Entonces, a veces Dios va a usar a personas en nuestra familia cercana o en nuestra familia lejana para ser un motivo de apoyo y aliciente. ¿Se ha sentido usted apoyada por sus nueras, mi hermana Norma, en momentos de dificultad? Amén. Entonces siempre Dios va a proveer a personas, no solamente para que nos animen, para que nos ayuden, sino para decir, de esta salimos, porque salimos. De esta salimos porque salimos. Eriquito, ¿usted ha encontrado ayuda en sus momentos de dificultad? Claro. Entonces, ¿qué quiere Dios para nuestra vida, para ir terminando? Y que usted y yo aprendamos que Dios tiene propósito aún en las cosas más insignificantes. Mi hermano Oscar, ¿lo puedo tomar como un ejemplo? Claro. Mi hermano Oscar viene de una tierra cercana a la nuestra, pero aquí encontró un nuevo comienzo. Hubo problemas, situaciones, desavenencias, vivió cosas feas,
pero aquí está. Y ha tenido un nuevo comienzo y encontró a Dios en este país. Y así muchas personas, Dios transforma circunstancias y situaciones difíciles y Dios nos hace volver al principio, donde realmente nunca debimos de haber salido. Y la palabra dice que Noemí oyó que nuevamente había cosechas abundantes en Israel. El pueblo tenía la capacidad de tener cosechas, pero estaban haciendo lo que les da la gana. Y así pasa en la iglesia hoy en día. El pueblo tiene la capacidad de tener cosecha, de tener bendición, de tener prosperidad, de tener el trigo, la cebada, desde marzo hasta noviembre. Pero como estaban haciendo lo que les daba la gana, no había cosecha, no había pan, había hambre. Entonces, muchas veces las circunstancias complicadas, las circunstancias difíciles, es donde más usted y yo debemos de buscar a Dios en oración, en comunión, en relación, y pedirle al Señor que sea cual sea el momento que usted esté viviendo, Dios levante gente como vos y usted tenga una actitud diferente también de agradecer todas las bendiciones, y que Dios ponga sobre su vida personas y use a personas que sean una voz, una Ruth en su vida, que aprendamos a atender el consejo sabio y oportuno, como una Noemí quien le dijo: haz esto, esto y esto y esto y esto. Y dice la palabra que hizo lo que su suegra le mandó a hacer y le fue bien. Hijos, háganle caso a sus mamás para que les vaya bien. Hijos, háganle caso a sus papás para que les vaya. Hijos, háganle caso a sus tíos para que les vaya bien. Hermanos de la iglesia, háganle caso a Dios para que les vaya